Favor de tomar asiento, por favor. Continuaremos con la siguiente plenaria, titulada La bioética esencial para combatir el cambio climático y la destrucción de los ecosistemas, por la doctora Ana Rosa Barahona Echeverría, quien me voy a permitir hacer lectura de su reseña curricular. La doctora Ana Barahona es profesora titular y fundadora del área de estudios sociales de la ciencia y la tecnología en la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es especialista en historia y filosofía de la biología, en particular de la evolución y la genética. Ha publicado más de 60 artículos especializados y varios libros de investigación en prestigiosas casas editoriales de México, España y Alemania, y más de 20 libros de divulgación y docencia para educación básica, media superior y superior. Es la primera mujer mexicana que ingresó a la Academia Internacional de Historia de la Ciencia. Ha participado en diversos comités académicos y cuerpos colegiados dentro y fuera de la UNAM. Es conferencista y profesora invitada en universidades internacionales y nacionales. Premio Universidad Nacional en Docencia en Ciencias Naturales, miembro de la Junta de Gobierno de la UNAM e integrante del Seminario de Cultura Mexicana. Actualmente también coordina el Seminario Universitario de Historia, Filosofía y Estudios de las Ciencias y la Medicina, SUFECIM. Demos un aplauso a la doctora. Creo que lo jalé. Pero no, entonces me hago más para acá. Es que ya no jala más, pero me hago para acá. No, ¿verdad? No. Buenas tardes. Es un gusto estar aquí en este Congreso Internacional. Y les agradezco a los organizadores por la invitación. Tengo una presentación y pensaba leer esto, pero no. No, sí, está bien. Bueno, para mí es un gusto dar esta plática que no lo habíamos pensado ni Jennifer Hincapié, que fue la que me invitó, ni yo, sobre la bioética esencial para combatir el cambio climático, porque justo el 24 de octubre, el día que inició este congreso, se ha declarado como el Día Internacional contra el Cambio Climático por la Organización de las Naciones Unidas. Entonces, viene de lo que les voy a hablar hoy, viene mucho con esta fecha tan importante que como ustedes se imaginan, pues ha merecido la atención de muchos organismos internacionales para combatir este gravísimo problema. ¿Yo la manejo con esto? Ya. Bueno, recibimos con la alarma, aunque no debiera llamarnos a sorpresa, el sexto informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático de la ONU, publicado el 9 de agosto de este año. En este informe, del 2021, en este informe calificado por el presidente del organismo, Antonio Guterres, como un código rojo para la humanidad, se afirma que la temperatura del planeta ha aumentado 1.1 grados Celsius desde el siglo XIX debido a la quema de combustibles fósiles como el carbón, el petróleo y el gas, emisiones que desprenden gases de efecto invernadero. Este documento predice que seguramente se rebasará el aumento de 1.5 grados Celsius en los próximos 20 años, incumpliendo de esta forma con el Acuerdo Climático de París firmado en el 2015, cuando los gobiernos se habían pronunciado por no rebasar esta cifra, sino hasta el fin del presente siglo. Para Guterres, y cito, las señales de alarma son ensordecedoras y las pruebas son irrefutables. Pues ahora se tiene un mejor entendimiento del cambio climático al contar con nuevos modelos de simulación del clima, nuevos análisis y métodos que combinan múltiples líneas de evidencia que han mejorado nuestro entendimiento de la influencia del humano en un amplio rango de variables climáticas, incluyendo el clima, tanto local como regional, y los extremos climáticos, esto es decir, a lo largo del tiempo.
Lo observado y también lo observado en archivos paleoclimáticos y estudios revisados por pares, que son cerca de 14,000 documentos sobre este tema. Cabe mencionar que el clima de la Tierra ha variado a lo largo de su historia, en donde ha transitado por periodos glaciares o fríos a interglaciares o cálidos que se estima han durado entre 40,000 y 100,000 años. En uno de esos periodos glaciales, por ejemplo, el humano pudo cruzar por el estrecho de Bering de Siberia hacia América del Norte debido al descenso del nivel de los océanos, colonizando de esta forma las tierras americanas. Según los científicos, esto pudo haber ocurrido entre hace 11,000 y 14,000 años. Pero a diferencia de estos cambios cíclicos y naturales, se tienen datos confiables de que a partir de la revolución industrial en el siglo XVIII, la actividad humana ha aumentado la cantidad de emisiones y con ello su efecto invernadero, que junto con la agricultura a gran escala, la deforestación, las formas de producción dependientes de la industria y la tecnología han producido la pérdida de la biodiversidad al alterar los ecosistemas. Al igual que los cambios naturales del clima en la historia de la Tierra, la extinción natural de las especies está documentada en innumerables estudios y se tienen estudiadas grandes y pequeñas extinciones, incluida, por ejemplo, la de los dinosaurios hace 65 millones de años. Pero el aceleramiento de la pérdida de la biodiversidad ha ido en aumento y la extinción de especies es un evento de no retorno. Decía en un principio que este reporte no debiera llamar a sorpresa. Conforme se han transformado y crecido los asentamientos humanos asociados al consumo, ha aumentado la cantidad de emisiones a la atmósfera. Para atacar este problema global, en 1997 más de 80 países acordaron en el Protocolo de Kioto, dentro del Convenio Marco sobre Cambio Climático de la ONU, reducir significativamente las emisiones de gases invernadero a la atmósfera. En el 2005, al entrar en vigor el protocolo, los países firmantes se comprometieron a reducir el 5% de gases entre el 2005 y el 2021, reducir las sustancias que aumentan la temperatura del planeta como el dióxido de carbono y metano, entre otros, y aumentar el uso de energías renovables para la producción de energía eléctrica. Además, en el quinto reporte de este panel intergubernamental, ya se hacía notar el aumento de las concentraciones de dióxido de carbono, metano, óxido de nitrógeno, entre los más importantes. También y de manera concomitante se han llevado a cabo múltiples esfuerzos a nivel internacional con el objetivo de detener la pérdida de la biodiversidad. Esta ha llamado la atención en las últimas décadas. En 1992 se llevó a cabo la Cumbre de la Tierra en Río de Janeiro, Brasil, con la presencia de 180 países, cuyo resultado fue la Convención de la Diversidad Biológica. Sí. Sus objetivos principales eran manejar y conservar la biodiversidad del planeta y compartir equitativamente los beneficios que ésta ofrece. A esta siguieron el Protocolo de Bioseguridad de Cartagena en el 2000, la Cumbre del Desarrollo Sustentable con la meta de reducir para el 2010 las tasas anuales de su pérdida. Y por cierto, ahora entre el 8 y el 18 de noviembre se va a llevar a cabo lo que se llama la COP27 en Egipto, que es la cooperación internacional. Bueno, sabemos que la Tierra se formó aproximadamente hace 4,500 millones de años y que la vida en la Tierra comenzó hace aproximadamente entre 3,500 y 3,700 millones de años con la presencia de compuestos orgánicos. La biosfera, del griego bios, vida, y de esfera, esfera, es una capa delgada de la Tierra donde ha evolucionado la vida, formada también por los océanos, lagos y ríos, el suelo y la atmósfera. Se ha encontrado evidencia de microorganismos en rocas hace unos 3,500 millones de años. Las bacterias fueron los primeros seres vivos celulares que la poblaron, cambiando la atmósfera primitiva de dióxido de carbono por un oxidante debido a la presencia de oxígeno. Esto permitió el desarrollo de nuevas formas de vida.
Con el paso del tiempo y debido a procesos naturales, se fueron desarrollando diferentes formas de vida desde los primeros organismos multicelulares, pasando por infinidad de plantas, peces, anfibios, aves y mamíferos, entre los que se encuentra el Homo sapiens. Mismo que se ha documentado su presencia desde hace aproximadamente, decía yo, entre 2 millones de años. Las diferentes formas de vida o especies se han interrelacionado unas con otras a lo largo de sus particulares historias evolutivas. Ya Carlos Darwin, naturalista británico decimonónico y padre de la teoría de la evolución por selección natural, decía en su famoso libro El origen de las especies que podríamos describir a la evolución de las especies como un árbol de la vida, donde las ramas representan a las diferentes especies que a lo largo del tiempo se han modificado y diversificado y algunas se han extinguido de manera natural. Para Darwin, la vida misma tiene un origen común, hermanando de esta forma a todas las formas vivas. Así como Copérnico en el siglo XVI colocó al Sol en el centro alrededor del cual giraba todo el universo, desplazando así la visión geocéntrica del mundo, Darwin en el siglo XIX colocó a la especie humana dentro de la constelación de todas las especies vivas del planeta al afirmar que, al igual que las demás, la especie humana había sido el producto de miles de millones de años de evolución biológica. De esta forma, las ideas darwinistas desplazaron la visión del mundo según la cual las especies habían sido creadas por un demiurgo, en el caso del cristianismo por Dios, y por lo tanto los humanos no deberíamos de gozar de privilegios diferentes de aquellas especies con las que compartimos nuestra historia, es decir, con la vida planetaria. Las especies forman comunidades y estas forman ecosistemas. A través de las redes tróficas que se forman y el flujo de energía que se da en ellos, es que la vida logra su desarrollo y equilibrio. Alterar alguna de las partes que componen los ecosistemas, tanto sus factores bióticos, es decir, los factores vivos, las especies, como del medio que las rodea, los altera directamente. Recordemos que una especie que se extingue es irreemplazable, pues ha sido el producto de un proceso evolutivo de largo aliento. Gracias a los estudios evolutivos, sabemos que los ecosistemas, como los conocemos, no han existido siempre, sino que son productos de la evolución orgánica. Es por ello un imperativo ético que las sociedades contemporáneas volteen la mirada a la conservación de los ecosistemas y la biodiversidad. Los ecólogos y los biólogos evolutivos han llamado la atención acerca de la capacidad de las especies a formar o construir sus nichos, es decir, que no se adaptan pasivamente a través de la selección natural a las condiciones preexistentes, sino que modifican activamente los componentes del ecosistema en su propio beneficio. De esta forma, establecen relaciones con el ambiente de independencia que afectan el hábitat, o sea, el lugar donde vive, propio o el de otras especies. Esta capacidad de modificación del entorno es planetaria e incluye, entre muchos otros ejemplos, las telarañas, los hormigueros, las presas de los castores, nuestras casas, etc. En las teorías evolutivas que se han desarrollado en las primeras décadas de este siglo, la teoría de construcción de nicho argumenta que la herencia genética y la herencia ecológica deben considerarse como procesos evolutivos. Debe reconocerse la capacidad de los humanos en la construcción y por lo tanto destrucción de nichos para entender mejor cómo esta construcción de nichos regula la dinámica de los ecosistemas y cuál es el impacto de las poblaciones humanas en los ambientes ecológico y del desarrollo. Esto es particularmente importante en la evolución misma de los humanos, en donde nuestra especie ha modificado de manera importante el ambiente a través de sus prácticas culturales. Esta visión novedosa enfatiza la dualidad organismo-ambiente, es decir, considera que organismos o poblaciones o especies y ambientes están codeterminados dentro del proceso evolutivo. Voy a ver si…
Sí, creo que sí. Decía yo, la diversidad cultural es igualmente rica para esta teoría, pues se relaciona con la biodiversidad, en tanto que el desarrollo de las poblaciones humanas ha dependido de la riqueza y disponibilidad de los recursos naturales donde se asientan estas poblaciones. En donde hay más recursos y mayor biodiversidad, se han asentado mayor número de poblaciones humanas que al interactuar entre sí ha dado lugar a las diferentes culturas. El caso de la fundación de México en la antigua Tenochtitlán es un perfecto ejemplo. Las tradiciones culinarias, la vestimenta y las manifestaciones lingüísticas y artísticas son productos de esa interacción. Sin embargo, la sobreexplotación de los recursos y la alteración de los ecosistemas y el cambio climático, que han ocurrido con gran intensidad desde el siglo XIX, han llevado a que el planeta haya sufrido modificaciones que ponen en riesgo la vida misma en la Tierra. Es necesario no solo el desarrollo de la ciencia y la tecnología para detener estos problemas globales, la pérdida de la biodiversidad por la alteración de los ecosistemas y el cambio climático, productos de las intensas actividades de las sociedades, sin contar con debates en las humanidades, particularmente en la bioética, que nos permitan como humanidad no cancelar el legado ambiental que deberíamos dejar a las siguientes generaciones de seres vivos, incluidos nosotros mismos. Estas reflexiones interdisciplinarias desde la bioética deberían enfatizar las intricadas relaciones socioecológicas que existen y sus efectos causales sobre la biodiversidad biológica y la cultural. El nicho planetario construido por el ser humano, característica central de lo que ahora le llamamos el antropoceno, afecta los frágiles equilibrios de la biodiversidad en su conjunto. Nuestras formas de vida se han construido en una de las mayores fuerzas ecológicas del planeta, cuyo efecto acumulado puede llevarnos a un punto de no retorno que termine con la destrucción de los ecosistemas. Las especies no solo evolucionan, sino que establecen relaciones de interdependencia entre organismos y ambiente. Para los proponentes de esta teoría evolutiva de la construcción de nicho, el término de herencia expande su significado con una clara implicación bioética. Nuestros compromisos con la propia especie y con los ecosistemas mantienen dos anclajes fundamentales. Mientras heredamos los nichos construidos por nuestros antepasados, también somos responsables de los ambientes que heredaremos a las generaciones subsecuentes. Podríamos sustituir el llamado a buscar formas de vida sustentables por un llamado a buscar formas de vida que impliquen una construcción de nicho responsable. Ay. Finalmente quiero mencionar que el año pasado se conmemoraron los 50 años de la publicación del libro Bioethics, Bridge to the Future, Bioética, Puente para el Futuro, del bioquímico y oncólogo estadounidense Van Rensselaer-Potter, donde de manera explícita liga el concepto de bioética con la ecología y el medio ambiente. Esto es importante porque el concepto de bioética siempre se ha pensado que está referido a la medicina originalmente, pero no, originalmente fue relacionado con la ecología y el medio ambiente. Su obra ahora parece pitoniza. El sexto informe del panel intergubernamental no da lugar a equívocos. Las actividades humanas han calentado el planeta. Su atmósfera, océanos, ríos y tierras, dando lugar a cambios rápidos como el deshielo de los glaciares, el aumento del nivel del mar, el aumento de las temperaturas, la gravedad de los incendios, entre otros. Acciones que ponen en grave riesgo al mundo vivo, la continuidad de los ecosistemas y de las culturas. Es un imperativo ético el cuidado del ambiente. Hoy más que nunca es necesario la toma de conciencia colectiva internacional sobre el crecimiento demográfico humano ligado causalmente con el cambio climático global. Ambos están poniendo en riesgo la existencia misma del planeta. Ni nosotros ni las demás especies tenemos escapatoria, no hay a dónde huir. Este tipo de problemas globales
el cambio climático y la pérdida de la biodiversidad han puesto de manifiesto que las delicadas relaciones ecológicas que existen dentro de los ensamblajes socioecológicos y la interacción causal multidireccional que sustenta tanto la diversidad biológica como las diversidades culturales de las que somos parte, afecta los frágiles equilibrios de la biodiversidad en su conjunto. Para algunos ecólogos, como el doctor José Sarucán, antiguo, es rector de nuestra universidad, existen dos compromisos éticos insoslayables. El primero para con los miembros de nuestra especie y el otro para nuestro entorno ambiental, al que debemos una relación de respeto y de cuidado. Gracias a los estudios evolutivos, sabemos que los ecosistemas como los conocemos, ya decía yo, no han existido así, sino que son productos de la evolución orgánica, eventos que difícilmente se podrán repetir. Es por ello un imperativo ético que la especie humana y las sociedades contemporáneas volteen la mirada a la conservación de los ecosistemas y la biodiversidad. Quisiera concluir esta plática haciendo una reflexión. Me encontré revisando la revista de la Universidad Nacional del mes pasado, me encontré un artículo que se llama La infancia ante el cambio climático, del doctor Luis Zambrano, un destacado ecólogo que trabaja en el Instituto de Biología de la Universidad, y me voy a permitir hacer como punto final este tipo de reflexiones. Nos dice Luis Zambrano: la sociedad actual supone que los niños no pueden solucionar problemas cotidianos y tampoco tener opiniones de valor en temas de relevancia social. En consecuencia, las palabras de los niños sobre los retos que enfrenta nuestra sociedad son menospreciados. Y continúa un poco más adelante. El futuro del planeta en términos ambientales no es prometedor. La pérdida de diversidad, la acidificación de los océanos y sobre todo el cambio climático cambiaron los ecosistemas drásticamente y lo harán en los próximos años. Desde hace tiempo estamos buscando una solución basada en el concepto de sostenibilidad. Una de las frases más ocurridas cuando nos referimos a ella es: este planeta no es nuestro, nos lo prestaron nuestros hijos. Pero la frase ha sido poco efectiva, quizá porque aún cuando decimos que el planeta es de los niños, las decisiones del manejo las toman los adultos. La poca densidad de las palabras emitidas por los niños la había hecho y había sido inútil hasta que llegó Greta. Hace poco, más de un par de años, a mediados del 2018, Greta Thunberg, que yo supongo que todos recuerdan, con solo 15 años apareció en la escena pública con una huelga escolar frente al Parlamento sueco de su país natal para exigir que su gobierno tomara medidas frente al cambio climático. Se inspiró en otros niños, aquellos que meses antes sufrieron la masacre en una escuela en Parkland, en Florida, y que generaron un movimiento infantil contra las armas de fuego. Lo que comenzó como una huelga personal en Suecia fue creciendo en pocos meses con otros niños y dio pie al movimiento Fridays for Future, que buscaba que los niños no asistieran a la clase los viernes en protesta por medidas reales frente al cambio climático. En febrero del 2019, Fridays for Future promovió una primera huelga general a la que respondieron más de 200,000 estudiantes, principalmente de Europa. El movimiento creció con una segunda huelga general el 15 de marzo, en donde casi 1,5 millones de niños faltaron a la escuela e hicieron una manifestación en ciudades como Nueva York, París, Londres, Estocolmo, Buenos Aires, incluido México. Ya para el mes de septiembre de ese año, en la siguiente huelga general, hubo muchos más niños involucrados. La vida de Greta ha cambiado radicalmente en los meses que sucedieron a estos eventos. De influir poco en la familia, pasó a ser atendida por todo un país y posteriormente sus palabras adquirieron la densidad suficiente para ser escuchadas por líderes mundiales como en la ONU, pues el secretario general de las Naciones Unidas apoya sus discursos y el propio Parlamento noruego la propuso para el Premio Nobel de la Paz. Ha estado en miles de reuniones y ha alzado la voz por las acciones que van en contra que están produciendo el cambio climático.
Y termina Luis Zambrano diciendo lo siguiente: en México Greta es poco conocida. En una encuesta informal dentro de la UNAM, a la pregunta ¿quién es Greta?, solo 10% supo decir de quién se trataba. Este porcentaje aumentó a casi 50% cuando la información se amplió diciendo una niña sueca. Pero el conocimiento sobre ella es muy vago. Esto indica claramente nuestra falta de conexión con la realidad mundial. Y termino con eso porque es muy importante lo que yo mencionaba hacia el final de la plática. Este planeta no nos pertenece solamente a nosotros y el compromiso ético es primero con los miembros de nuestra especie y el segundo con nuestro entorno ambiental, pero también con las generaciones que vienen detrás de nosotros. No tenemos ninguna razón de heredarles a las siguientes generaciones un entorno devastador o un futuro poco prometedor. Ellos tienen que gozar de lo que nos proveen los ecosistemas y de nuestras relaciones socioecológicas y nuestras historias evolutivas con otras especies. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora. Vamos a pasar a algunas preguntas. Tenemos en la plataforma en este momento, doctora, más de 600 personas en línea. Y una pregunta que tenemos es, ¿cómo las unidades médicas deben colaborar con el cambio climático al producir toneladas de basura por el uso de telas no tejidas en procedimientos quirúrgicos? Pues se sabe que su incineración produce contaminantes que dañan el ambiente. ¿Cómo se debe considerar éticamente este correctivo para el cambio climático? Sí, gracias. Bueno, es una pregunta, yo no soy médica, no trabajo en un hospital, nunca he hecho ninguna práctica, de hecho soy un poco hipocondríaca, entonces no sería buena médica. Pero esta pregunta se puede extrapolar a otros casos que conozco mejor. Y no es que evada la pregunta, pero a lo mejor con el siguiente ejemplo la contesto. Recientemente, la firma Google está limitando la cantidad de datos que se pueden tener en su plataforma. En particular, en la Facultad de Ciencias, que es donde yo trabajo, de la UNAM, nuestros correos electrónicos están en @ciencias.unam, pero están dentro del dominio de Google. Entonces, toda esta problemática de que Google está queriendo reducir la cantidad de terabytes en donde se alojan estos servidores, responde, bueno, yo no soy ingenua y también responde a una situación económica, pero también está de por medio un asunto que tiene que ver con el ambiente. Estos grandes hay plataformas como la de Google, pero también hay otras, son grandes computadoras que están en lugares que tienen que estar bajo cierto clima, gastan mucha energía, entonces hay una contaminación de consumo de datos, ¿sí? Igual que lo estamos viendo con la pregunta de la colega. Entonces, efectivamente, los seres humanos estamos contaminando todo alrededor nuestro. Y ya también en la nube, los que entienden qué es esto de la nube, eso también contamina el medio ambiente, porque la refrigeración, el uso de altas energías, etcétera, para mantener estas plataformas o ahorita se me fue la palabra de cómo llamarles, consumen mucha energía. Otros casos están, por ejemplo, ahora los coches eléctricos que nos van a quitar el peso de encima de utilizar combustibles fósiles. En unos 10 o 15 años vamos a tener el problema de las pilas de litio, porque las pilas de litio finalmente van a ser contaminantes. ¿Dónde se van a guardar todas esas cuando todos los coches sean eléctricos? Entonces, de alguna manera lo que les quiero transmitir es que hacemos correcciones por un lado, pero abrimos un hoyo por el otro. Y resolver un problema aquí, pero abrimos un problema en otro lado. Lo que se requiere realmente es
hacer estos paneles realmente interinstitucionales, internacionales, nacionales, locales, incluso a nivel de localidades más pequeñas, para realmente tomar conciencia de estos problemas y tomar las decisiones colegiadas desde el punto de vista de las humanidades, no solo desde el punto de vista de la ciencia y de la tecnología. Sí se requiere una reflexión realmente interdisciplinaria y sobre todo desde el punto de vista de la bioética. Hace poco leía yo, bueno, ustedes saben que Argentina y Uruguay son los países que más producen carne vacuna y que obviamente estos animales producen mucho metano que está contaminando el ambiente. Entonces había la iniciativa de que una alimentación sustentable pasase por la idea de comer menos carne roja. Entonces, que comiéramos carne, por ejemplo, pescados, etcétera, ¿no? Producidos en pesquerías, carne de pollo, y que en realidad buscáramos ciertas formas más sostenibles de alimentación. Entonces, bueno, tenemos que atacar el problema desde múltiples factores, y como me decía yo, y no tenemos escapatoria, es que no hay a dónde irnos. Por más que nos digan que ya encontraron agua en Marte y que a la Luna se podría ir una expedición, pero somos miles de millones de seres humanos, no podemos irnos a ningún lado. Y las especies con las que convivimos tampoco, este planeta es de todos. Entonces sí es un muy, muy serio problema el del cambio climático. Hace 10 años se hablaba de educación para el cambio climático, ahora de lo que se habla es de educación en el cambio climático, porque ya estamos en él. Entonces sí se necesitan acciones desde nivel de educativo a los niños, a los adolescentes, y obviamente pensar en que el futuro no es tan prometedor como quisiéramos. Muchísimas gracias, doctora. ¿Tenemos alguna pregunta del público? La doctora Leticia García, hola, felicitarla por el tema, porque es muy importante, ¿no? Y ya delicado de estar pensando en lo que sigue, ¿no? Y como bien dice acerca de los niños, de los hijos, el planeta realmente es para ellos, ¿no? Y hay que seguirlos cuidando. Y yo un poco quisiera abonar a México con esto de los niños. Yo vivo en Atizapán y realmente la presa Madín estaba contaminada, es una presa muy grande, estaba contaminada por lirio. Y realmente quien hizo todo este movimiento para poder limpiarla y que tuviera más oxigenación y los peces que están ahí pudieran seguir viviendo, fueron niños, y fue una niña precisamente de 12 años, perdón, no me recuerdo el nombre, pero ellos comenzaban a hacer todo este movimiento a nivel nacional e internacional para poder llevar a cabo el limpiar el lirio de esta presa Madín. Además están haciendo videos, en la parte de Atizapán hay una zona en donde hay todavía animales como murciélago, como ardilla, colibrís, todo esto, ¿no? Entonces los niños son los que están haciendo videos, poniendo letreros por todos lados, maneja despacio, no me atropelles, también yo estoy contigo, ¿no? Entonces los niños tienen en México un gran movimiento que están haciendo pues por conservar toda esta biodiversidad y bueno, me parece muy bueno cooperar todos y que los niños estén haciendo todo esto, ¿no? Otra parte que yo creo que esto debería de cambiar en las políticas públicas un poco es cómo cuidamos a los árboles, cómo cuidamos la vegetación. Hay muchos árboles y yo comentaba otra vez con un biólogo ahí, porque pues también estoy tratando de cuidar el planeta, ¿no? Y entonces decía que había 100 árboles que ya estaban contaminados y que tenían que tirar, pero hay muchos árboles que están contaminados y que están bien. Entonces yo fui a decir, oigan, es que estos árboles están así, hay que curarlos en lugar de que esperar a decir, pues ya ven a cortarlos porque ya se murieron, pues no, ¿no? Entonces, pero no hay este movimiento de cuidar los árboles, de sanarlos antes de cortar los árboles, ¿no? De que ya estén muertos y nos quiten todo esto, el oxígeno y los mantos acuíferos y todo esto que conlleva, ¿no? Pues sí, yo creo que todos tenemos mucho que hacer por cuidar este planeta que es de todos, no nada más de nosotros. Y gracias. No, gracias por la reflexión. Sí, Tenemos gracias. una pregunta de la doctora Susana Vidal, por favor. Muchas gracias.
por esta excelente conferencia en este ámbito que es tan propio de la bioética. Me gustaría pedirte una reflexión sobre el problema del consumo, ¿no? Y de qué manera estamos atravesando este doble discurso a nivel mundial. Por ejemplo, vos mencionabas sobre Google, las plataformas Google tratan de disminuir el calentamiento de eso, pero al mismo tiempo las redes que muchas de estas empresas promueven están al servicio de promover el consumo que determina, por supuesto, en esta cadena, como decías, de la carne, el consumo de carnes rojas o cualquier otra cosa que consumamos que tiene que ver con el plástico y toda la producción. Me gustaría que hicieras una reflexión entre todo lo que has presentado y el eje de la promoción y el incentivo del consumo en la sociedad de consumo. Sí, doctora Vidal, Susana, muchas gracias. Me gustaría contestar la pregunta con la siguiente afirmación. Mientras queramos pasar calor cuando hace frío o pasar frío cuando hace calor, ahí la cosa está mal. O sea, en México no es el caso tan agudo, pero por ejemplo en los países del hemisferio norte, ¿no? Europa, Estados Unidos, etcétera, hacen un consumo muy grande de gas natural para calentar las casas cuando hace frío y de lo contrario, ¿cómo se llaman los que hacen frío? Los aparatos que hacen frío. Perdón, sí, los aires acondicionados, para tener frío cuando hace calor, ¿no? Eso nos habla de cómo los humanos consumimos de manera errática, por así decirlo, elementos de los ecosistemas, ¿no? Ustedes saben que, bueno, la energía se genera, no la solar, la energía se genera o se generaba hasta hace poco básicamente por las caídas de agua en las presas, ¿no? Entonces esa caída de agua genera energía. Entonces obviamente para enfriar o para calentar, ¿no? Según sea el caso, pues esto implica que se está gastando energía que se está produciendo en otro lado. Entonces, este ejemplo lo podemos extender a otras cosas, ¿no? Como nuestro consumo de alimentos. Cuando nuestras culturas ancestrales comían estacionalmente lo que se producía en el lugar donde estaban, ¿no? Ahora, con las formas de producción que tenemos nosotros, podemos comer cosas que se producen en el verano, ¿no? De manera natural, las podemos comer en el invierno y viceversa, ¿no? O podemos tener flores, por ejemplo, el cempasúchil, que ustedes saben que el cempasúchil es mexicano, pero lo que estamos viendo son variedades que nos vienen de China, de unas semillas que se han producido de manera híbrida. Entonces, ha salido en las noticias estos días. Entonces, vemos cómo, en lugar de utilizar los recursos de los lugares donde tradicionalmente están asentadas las culturas, hemos cambiado con el paso del tiempo todas estas formas de convivir de manera natural, no quisiera decir más sana, pero de manera más armónica con el entorno en el que estas sociedades se han asentado. Entonces sí, efectivamente, pues el consumo y sobre todo en el modelo capitalista de producción, pues ha acelerado y no es extraño que el nacimiento del capitalismo se dio con la revolución industrial, o sea, debido a la revolución industrial, y ha cambiado radicalmente la forma en la que consumimos y la forma en la que nos relacionamos también con el medio ambiente. Entonces sí tenemos que modificar estas formas en las que consumimos. Yo sé que no es una tarea fácil porque hay intereses económicos, porque hay compañías transnacionales, como por ejemplo las semillas chinas que les digo que se siembran aquí en Xochimilco y eso, que le llaman semilla híbrida, y en China, en India y en China esta planta se llama marigold. Y cómo es que una planta nativa
de nuestro territorio ha viajado a diferentes partes y nos han regresado las semillas que obviamente compramos, ¿no? Y obviamente plantamos y bueno, los agricultores las venden, pero esto pasa con muchísimos productos, muchísimos, la gran mayoría de los productos. No sé si ustedes se recuerdan que, bueno, yo me recuerdo cuando éramos chicos, pues estaba la sandía que era de una época, el melón que era de otra época, las calabacitas eran de otra época, y entonces uno iba cambiando durante el año, en la medida de lo posible, el tipo de alimentos que se consumían en casa. Ahora eso ha cambiado radicalmente en los últimos 3, 4 décadas. Ahora podemos comer de todo a todas horas, en cualquier momento del año y en cualquier parte, porque podemos ir a Iztapa o podemos ir las gentes que vienen de España o de otros lugares. Ah, sí, la papaya mexicana, ah, sí, el mango chino. Entonces sí ha sido y eso pues es devastador. La respuesta no la tengo, Susana, nada más es una reflexión que se me ocurrió decir, pero sí, repito, cuando queremos tener calor, cuando hace frío y frío cuando hace calor, algo está ya muy mal. Muchísimas gracias, doctora. En la plataforma nos pregunta María de la Luz Sevilla, ¿qué opina usted acerca de generar en programas educativos desde inicio esta visión integral, no solo comunitaria, sino global? Bueno, gracias por la pregunta. Efectivamente, hubo una iniciativa de incluir estos temas en los libros de texto gratuitos. Para las personas que no son mexicanas, les comento que en México los libros de texto de educación básica son universales y son gratuitos. Y entonces, bueno, son un instrumento del Estado para enseñar, para decidir qué se enseña y cómo se enseña a nuestros chicos. En otros países, Estados Unidos, por ejemplo, incluso cada distrito decide qué libros van a llevar, pero en el caso de México no es así. Entonces hubo una iniciativa con la reforma educativa del 94, hasta donde yo me recuerdo porque yo participé en ella, de incluir el tema de la pérdida de la biodiversidad. El cambio climático todavía no se hablaba en ese entonces, en el 94, por lo menos así tan generalizadamente como ahora, del cambio climático, pero ya se estaba hablando de la sostenibilidad, de la educación para la conservación de los ecosistemas, la pérdida de la biodiversidad, toda esta problemática, dado el protocolo de Kioto y todo esto que les comenté, y se incluyeron estos temas en los libros de texto. Yo no sé quiénes de ustedes estudiaron con esos libros de texto, pero estos temas están incluidos y se tiene que redoblar el esfuerzo porque así como Greta hizo su movimiento y ha logrado contar con el espacio y que su voz sea oída, pues necesitamos que la niñez de todo el mundo, no solo de México, en la medida de sus posibilidades, porque no tienen capacidad de decisión, pero que en la medida de lo posible entiendan que es un problema muy serio. Por ejemplo, yo tengo unos nietos que ya no piden popotes porque pasaron un documental que se hizo muy famoso, como dicen ahora los jóvenes, se hizo viral, de una tortuga con unos popotes atravesados en la nariz. Yo no sé si les hace sentido esta fotografía que apareció. Y a partir de eso se hizo una iniciativa de que ya no se hicieran popotes de plástico y que ahora cuando hay popotes son o de papel o de bambú, creo, ¿no? que son biodegradables. Las bolsas de plástico que ya no se usen en los súperes, etcétera. Hay muchas cosas que se pueden ir haciendo en beneficio de los ecosistemas y de la vida de las especies. Muchísimas gracias, doctora. ¿Alguna otra pregunta? Gracias. Sí. Buenas tardes, doctora. Luis Armando Martínez, soy médico y profesor de la Facultad de Medicina. Y también me llama mucho la atención lo que usted mencionaba, porque creo que los médicos hemos hecho a un lado o no hemos puesto el foco de atención sobre la bioética, ¿no? Creo que es un campo que no nos hemos dado cuenta del impacto que puede llegar a tener, que incluso, por ejemplo, los médicos actuales están se están acostumbrando mucho justamente a lo que comenta la doctora de la sociedad de consumo, sobre todo con el aumento de las tecnologías, ¿no? Porque de repente ahora es el dispositivo nuevo que acaba de salir o que todos los médicos quieren estar actualizándose constantemente en cuanto me refiero a tecnologías, y que muchas veces no estamos entrenados o no estamos conscientes
de que si yo cambio de un día para otro una tecnología, bueno, en un lapso de tiempo, ¿qué va a suceder con las tecnologías que se empiezan a volver obsoletas? ¿Cómo me voy a deshacer de ellas o de qué forma? Y muchas veces, bueno, ha habido incluso casos famosos, ha habido catástrofes en donde por no saber utilizar o deshacernos de esas tecnologías, también llega a impactar sobre el medio ambiente, ¿no? Y por otro lado, también el darnos cuenta que esto, que ya es una realidad, el cambio climático, cómo ha afectado también a la salud de las personas, ¿no? Y que, insisto, como médicos también a lo mejor no teníamos el foco en ese momento, decíamos, bueno, en un momento se verá o en unos años lo veremos, pero ahorita ya se empieza a presentar, ¿no? Mencionaba la doctora de, por ejemplo, mantos acuíferos contaminados, el aire, los cambios que ha habido, por ejemplo, en la zoonosis, en la flora, en la fauna, lo que usted comentaba, y que como médicos a lo mejor no lo hacíamos conscientes, no veíamos dentro de la fisiopatología que muy probablemente la causa venía por ahí, ¿no? Entonces, aquí sería importante saber si los médicos que se están formando ahorita, los estudiantes, tienen consciente esta parte y si no es el momento justo para que empiecen a hacer conciencia sobre esta situación. Muchas gracias. Sí, gracias. Creo que en el currículum de la carrera de médico cirujano ya existen este tipo de materias, porque son muy necesarias, ¿no? Así como en los años 60 se introdujo la genética en la medicina, en la carrera de medicina y surgió la genética médica, así yo creo que es necesario impulsar este tipo de materias, ¿no? Que tengan que ver con una interdisciplina y con esta autorreflexión de lo que es ser médico, o en mi caso de lo que es ser biólogo. Me vino ahorita a la mente usted que estaba hablando de la medicina nuclear, ¿no? Cuando surgió la medicina nuclear, todo el mundo estaba feliz porque, bueno, se iban a poder atacar, ¿no? Enfermedades que no, hacerlo más eficiente, etcétera. Pero bueno, ahora no existen desguazaderos de material nuclear. Y los que hay son pozos subterráneos, pero en lo más profundo, donde se meten todas estas cosas de las armas nucleares y de todos los aparatos. Por ejemplo, creo que hay unos aparatos, no sé cómo se llaman, que usan los médicos que tienen cobalto 60, ¿no? que es un radioisótopo de poca vida. No me acuerdo en qué aparatos, no sé si de rayos X o algo así, usan el cobalto 60. Y como tienen una vida media X, que no sé cuál es, pues cuando ya deja el cobalto ya no emite radiación, pues el aparato tiene que ser sustituido por uno nuevo. Bueno, ¿a dónde se llevan estos aparatos? ¿No? Dije deshuesadero porque es la palabra que me parece familiar, pero ¿dónde enterramos todos estos desechos de esta tecnología nuclear, ¿no? Y como decía yo, no sé si estén de acuerdo conmigo, el problema es, nos compete a todos, ¿no? Pero el problema no se va a resolver con pura ciencia y tecnología. Es necesario otras disciplinas, en el caso de este congreso, pues de la bioética. Jennifer, sí. Muchas gracias, doctora. En el mismo orden de ideas de esta reflexión digamos, de lo que debemos pensar a nivel ecológico desde el ejercicio de la medicina, ¿cree usted que tendríamos la posibilidad de replantear o bajo qué términos podríamos quizá reflexionar el uso de material médico y quirúrgico que es desechable y que no se puede reutilizar y que no se puede, digamos, reciclar en virtud del ejercicio mismo de la medicina? Es decir, los cubrebocas, los guantes, los bisturís, ¿tendríamos alguna opción para reflexionar o, digamos, mejorar el uso de este tipo de material en medicina? Sí, me recuerda mucho lo que acaba de pasar con la COVID, ¿no? Escenas realmente estrujantes, ¿no? Que veíamos en la televisión o que oíamos en los noticiarios de la cantidad de material quirúrgico, creo que se llama, ¿no? Que todos los días se estaban produciendo. Bueno, uno de los resultados fue que se contaminaron los mantos freáticos. Se encontró restos del virus en las aguas, ¿no? Porque obviamente se tiraban no en los lugares propios, y esto pasó en todo el mundo. Yo veo noticiarios españoles y esto también estaba pasando en España, en Italia, en todos lados, ¿no? Y realmente pues
Pues no, la respuesta como bióloga o como historiadora de la ciencia no la sé, pero pues es un problema muy serio el de los desechos, ¿no? Desechos quirúrgicos, nucleares, desechos, pues los orgánicos servirán para hacer composta, ¿no? Eso se reciclan, pero muchas de las cosas que consumimos, por ejemplo, no sé si a ustedes les pasa, yo hago mucha basura orgánica en mi casa. Digo, perdón, orgánica sí, pero también inorgánica. ¿Por qué? Porque todo viene en contenedores de plástico, las uvas, las fresas, los ejotes, los no sé qué, los no sé cuántos, y si no la bolsa de plástico. Y entonces para hacer una comida, de repente uno ya tiene una bolsa de residuos plásticos, de los contenedores donde vienen las cosas. O de los restaurantes, cuando uno va a un restaurante y se quiere llevar lo que sobra. En las últimas veces en los restaurantes he visto que los contenedores donde le dan a uno la comida para llevar ya son de cartón, que es biodegradable. Entonces sí tenemos que hacer una transición científica, tecnológica, pero también de reflexión bioética hacia formas de consumo, como decía Susana, hacia formas de consumo más sustentables, tanto en la producción de residuos como en la producción de consumibles, como en el consumo de terabytes o gigabytes o cualquiera que sea el término que se use, porque pues todo eso está dañando al planeta. Muchísimas gracias. Con esto terminaríamos la plenaria, la bioética, esencial para combatir el cambio climático y la destrucción de los ecosistemas. Un aplauso, por favor, a la doctora. Muchas gracias.